Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este nuevo episodio, el Dr. Michael Heiser nos introduce en un análisis del Salmo 82 y ese mencionado concilio divino, conformado por los diferentes Elohim. Así que el Dr. Heiser nos va a llevar por un viaje para intentar responder a estas preguntas. ¿Quiénes son estos Elohim? ¿Quiénes son estos dioses que se reúnen en una asamblea en torno a Yahvé? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto en nuestra teología, en nuestra forma de entender la Biblia? Así que súbete a este viaje y vamos allá. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Radio Pax. Vamos a emprender un viaje fascinante. Exploraremos algunos pasajes extraños. Volveremos a examinar algunos familiares con significados ocultos a simple vista. Examinaremos la Biblia a través de la cosmovisión sobrenatural de sus escritores. Cuando hayamos terminado, nunca más podrás volver a mirar tu Biblia de la misma manera. Hay mucho que ver en lo que respecta al reino invisible. La Biblia nos pide que creamos muchas cosas extrañas sobre el mundo espiritual. Al principio podríamos sentirnos tentados a ignorarlas, pero si decimos que creemos en la Biblia, no podemos evitar estos conceptos. Gran parte de lo que creemos saber sobre el mundo de los espíritus no es cierto. Ha sido filtrado a través de siglos de tradición eclesiástica. Y para los escritores bíblicos, el reino invisible era el hogar de algo más que ángeles y demonios. Había otros actores más importantes. Entonces, ¿crees lo que está en tu Biblia? La roca de Cesarea de Filipo podría ser la pared rocosa más imponente de Israel. Imagínate pararse frente al rostro de 150 metros de ancho y escuchar las palabras de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es el lugar donde estaban Jesús y sus discípulos, el escenario de la confesión de Pedro. Y cuando Jesús añadió, y las puertas del infierno no podrán resistir a la iglesia. Él sabía de lo que hablaba. ¿Puertas al infierno? ¿En serio? Los autores de las Escrituras creen que los dioses de las naciones eran reales. Mira atentamente el Salmo 82. Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. Cuando realmente miras el Salmo 82:1, es algo impactante, pero ahí está, tan claro como el día. Dios preside a una asamblea de dioses, a los que llama sus hijos. Simplemente no estamos acostumbrados a pensar en las huestes celestiales en esos términos. El Salmo 89 dice lo mismo sobre el consejo de Dios en los cielos. Dios muy temido en el consejo de los santos. La palabra hebrea traducida dioses en el Salmo 82 es Elohim. La mayoría de las veces debería traducirse como de mayúscula, Dios. Pero a veces es plural. Y el Salmo 82:1 tiene ambos. El problema para nosotros es que pensamos que esto es un problema del monoteísmo, pero no lo es. Nos enseñan a asociar la palabra, Dios, con un conjunto específico de atributos únicos. Por eso hacerlo plural nos incomoda mucho. Pero la palabra Elohim no se trata de un conjunto de atributos únicos. La propia Biblia nos lo dice. Elohim es simplemente una palabra usada para describir un ser sobrenatural. No dice nada sobre atributos. Es por eso que los escritores bíblicos usaron Elohim para otros seres espirituales además de Dios. Se usa para los dioses de las naciones, para los demonios, para los ángeles. Incluso los muertos humanos incorpóreos. Sin embargo, Yahweh es uno de esos Elohim. Y ningún Elohim, es como Él. Repito, ningún otro Elohim es como Él.
La Biblia lo describe de maneras únicas. Solo hay uno de Él. Uno de Él existiendo como tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es el creador de todos los demás Elohim. El Salmo 82 sitúa a las huestes celestiales en un concilio. Ese término es apropiado porque estos seres participan en el gobierno de Dios sobre el mundo. Ciertamente Dios no necesita su ayuda, pero les deja participar. Considera la extraña historia que el profeta Micaías le contó al malvado rey israelita Acab. Respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó, y se puso delante del Señor, y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. ¿Entendiste lo que la Biblia te pidió que creyeras? Dios se reúne con sus huestes celestiales para decidir lo que sucede en la tierra. Estos seres, los dioses del consejo, son espíritus, no personas ni ídolos. Recuerda, Yahweh el Dios de Israel es un Elohim, un ser espiritual. Pero ningún otro Elohim es Él es único en su especie. Él es el Dios verdadero con D mayúscula. Solo Él es el Creador soberano perfecto. Él es el Dios altísimo. El Salmo 82:6 dice que Dios tiene hijos. Hijos del Altísimo es la frase. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Suena extraño. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Cómo pueden existir todos estos otros hijos de Dios? La respuesta se encuentra en versículos como Juan 3:16, donde se describe a Jesús como el único Hijo de Dios. Algunas traducciones dicen, unigénito. Pero la palabra en realidad significa único, único en su clase. ¿Por qué Jesús es único? El Nuevo Testamento dice que Él es Dios, el único Dios increado encarnado. Ninguno de los otros hijos de Dios encaja en esa descripción. El lenguaje de los hijos de Dios tenía sentido para los pueblos antiguos. Dios era rey, y los reyes asignaban a sus hijos puestos de alto rango en su gobierno. Lo mismo ocurre en el reino invisible. Es importante porque el lenguaje de la filiación nos recuerda que Dios quiere una familia. Su familia se extiende tanto al mundo invisible como a la tierra, y esas dos familias se unen en el Edén. Dios se dirigió a su consejo cuando creó al primer hombre y a la primera mujer. El consejo ya estaba allí. Entonces Dios creó al hombre a su imagen. A semejanza de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó. Dios le dijo a su familia celestial que quería crear a la humanidad. La gente suele pensar que Dios se dirigió a los demás miembros de la Trinidad. Pero ese no es el caso. Los demás miembros de la Trinidad son coiguales y comiscentes. Dios no necesitaría decirles nada. Dios habla a su hueste celestial. Job 38 nos dice que los hijos de Dios estuvieron presentes en la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. El concepto de imagen de Dios nos ayuda a comprender cómo los humanos y las huestes celestiales son como Dios. Ambas familias de Dios lo representan. Los hijos sobrenaturales de Dios lo representan en el reino invisible. Y nosotros aquí en la tierra.
cómo representamos a Dios. Vimos cómo los seres divinos participan en el gobierno de Dios. Dios creó a los humanos para que participaran en su plan de hacer de la tierra todo lo que Él imaginó y disfrutarla con Él. Representar a Dios es un estatus que tenemos en la tierra, no una habilidad específica. Llevamos ese estatus desde el momento de la concepción hasta la muerte. Ser humano es ser imagen de Dios. Pero Dios también comparte sus atributos con nosotros. Comenzando con Adán y Eva, se suponía que debíamos cuidar la creación y desarrollarla. Dios quería que toda la tierra fuera como el Edén. El conocimiento de que todos los humanos son representantes de Dios nos impulsa a ver toda la vida humana como sagrada. No deja lugar al racismo. La injusticia no tiene lugar. Y el abuso de poder en el hogar, en el trabajo o en el gobierno no puede justificarse. Obviamente, el mundo no es como el Edén. Las personas no se tratan entre sí como imágenes iguales de Dios. Ni siquiera cerca. ¿Qué pasó? La respuesta está en la decisión de Dios de compartir sus atributos tanto con sus hijos humanos como sobrenaturales. Uno de esos atributos es la libertad o el libre albedrío. Es la libertad, no la mera inteligencia, la que permite tomar decisiones significativas. Dios no programó a sus hijos como robots. No seríamos como Él. Tener libertad significaba que los hijos de Dios podrían optar por rebelarse. Eso fue lo que pasó. Recuerda que no tenemos la naturaleza perfecta de Dios, aunque tanto los humanos como los hijos celestiales de Dios lo representan en sus respectivos reinos. Dios nos dice en Job 15 que Él no confía en sus santos. Él sabe que pueden fracasar. He aquí, Dios no confía en sus santos, y ni los cielos son puros ante sus ojos. El Edén era el hogar y sede de Dios, allí residían sus familias sobrenaturales y terrenales. Dios quería que lo imitaran a su manera. Cielo y tierra, mezclados, en una sola familia. Pero a un miembro de la familia no le gustó la idea. Todos hemos oído hablar de la serpiente en el Edén. ¿Pero por qué una serpiente? ¿Qué se supone que nos dice? Los antiguos sabían cómo interpretar esta escena. Asumimos que la serpiente es simplemente un animal. Su forma es importante. Pero la historia no trata sobre zoología. La historia trata sobre una rebelión sobrenatural. Isaías alude a esa rebelión. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea. Me haré a mí mismo semejante al Altísimo. Isaías está hablando de los hijos de Dios en la asamblea. Al igual que Job, se refiere a ellos como estrellas. Estuvieron presentes antes del Edén. Ezequiel 28 también menciona la rebelión en el Edén. En el caso de Ezequiel, un querubín guardián es expulsado del Edén. Eras un querubín guardián ungido. Y te puse en el monte santo de Dios. Caminaste en medio de piedras de fuego. Las antiguas tablillas mesopotámicas hablan de querubines guardianes del trono y los describen como serpientes y dragones. La serpiente del Edén era en realidad un ser sobrenatural cuyo trabajo era proteger el trono de Dios. Una persona antigua habría sabido que la escena trataba sobre un rebelde en el consejo divino. Al igual que el rebelde sobrenatural, Adán y Eva también se rebelaron. El Edén se perdió. El guardia de seguridad rebelde fue derribado. Trajo la muerte a la tierra. Y ahora todos morirían. Se convirtió en Señor de los muertos. Como todos morirían, la humanidad sería suya. La mayoría de la gente conoce los conceptos básicos de esa historia. Los cristianos creen que es por eso que el mundo es como es. Pero eso en realidad está incompleto. Lo que pasó en el Edén fue solo la primera de 3 razones por las que hay tanta maldad y muerte en el mundo. En realidad hubo 2 rebeliones sobrenaturales más.
Génesis 6 describe la segunda rebelión sobrenatural. Algunos de los hijos de Dios, miembros del Consejo Celestial, transgredieron la frontera entre el cielo y la tierra. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, que eran hermosas, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Tanto Pedro como Judas hacen referencia a esta historia en el Nuevo Testamento. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Judas también nos habla del juicio de estos ángeles. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ambos escritores entendieron que Génesis 6 registra la segunda rebelión sobrenatural. Los hijos caídos de Dios fueron enviados al Tártaro por su transgresión. Tártarus es una palabra griega que designa el reino de los muertos, lo que consideramos el infierno. Allí permanecerán hasta el día del Señor, al final de los días. Un término como ángeles caídos nos hace pensar en demonios como los que Jesús expulsó. Pero los rebeldes de Génesis 6 están encarcelados, por lo que no pueden ser los demonios que encontró Jesús. Entonces, ¿de dónde vinieron? La respuesta está en la descendencia producida por la unión prohibida entre los hijos de Dios y las mujeres en Génesis 6. Esa descendencia fue conocida como Nefilim. Eran gigantes. Sus descendientes se convirtieron en los clanes gigantes contra los que lucharon Moisés y Josué. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. En los libros de Números y Deuteronomio, aprendemos sobre los gigantes con los que se toparon Moisés y Josué. No solo descendieron de los Nefilim, sino que también recibieron otros nombres como Anaseos y Refaim. Este último se destaca. Varios pasajes de la Biblia describen los espíritus muertos de los refaítas en el reino de los muertos, lo que consideraríamos el infierno. Los escritores judíos extrabíblicos creen que los demonios, como los descritos en los evangelios, eran espíritus incorpóreos de los gigantes. Basan esto en la mención que hace la Biblia de los Refaim muertos en el inframundo. Libros judíos como Primera de Enoc y el libro de los gigantes de los rollos del mar muerto señalan ese punto explícitamente. Si los demonios provienen de gigantes muertos, ¿qué pasó con los gigantes? Lo creas o no, la respuesta proviene de una historia muy conocida. Dios le dijo a Josué que destruyera poblaciones enteras en la tierra de Canaán. Pero si lees atentamente el relato de la conquista, también verás lugares donde Dios le dijo a Josué que solo los expulsara, no que los matara. Ahora bien, esto parece inconsistente. Sin embargo, cuando comprendes el fundamento sobrenatural de lo que Dios quería que Josué hiciera, las cosas se vuelven más claras. Es fascinante descubrir que la conquista en realidad comenzó con los gigantes. Moisés inicialmente envió 12 espías a la tierra. Informaron sobre los lugares que habían visitado y donde habían visto los anaseos gigantes. 10 de los 12 espías convencieron al resto del pueblo de que no podrían vencer a los anaseos. Dios juzgó a Israel con 40 años de vagancia. Observa que los gigantes fueron un punto focal desde el comienzo del esfuerzo de conquista. Al final de los 40 años, Dios llevó a Israel por el lado este del Jordán. Les dijo que no molestaran al pueblo de Moab y Amón, ya que los clanes gigantes en esas tierras ya habían sido eliminados por el pueblo de Esaú, parientes de los israelitas.
Dios envió a Moisés y a Josué a Basán, el reino de Og, rey de los amorreos. Og era un gigante, el último de los Refaim. El profeta Amós los describió. Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros. El punto es que una vez que todos los gigantes del otro lado del Jordán fueron eliminados, Josué pudo llevar al pueblo a Canaán. Josué llevó a los israelitas a la tierra. Es importante notar que los lugares que fueron designados para la destrucción total corresponden a los lugares donde fueron vistos los gigantes. Los gigantes descendientes de los Nefilim fueron los verdaderos objetivos de la matanza. Mucha gente murió porque los anaseos vivían entre ellos, pero los descendientes de los Nefilim eran la amenaza letal. Los Nefilim y sus descendientes provenían de la rebelión divina de Génesis 6. Habían sido levantados por rebeldes sobrenaturales para oponerse a Dios y destruir a su pueblo. Y desde este punto de vista, la conquista fue una guerra espiritual librada en la tierra. O el pueblo de Dios, Israel, sobreviviría o sería aniquilado. La historia se presenta como una batalla épica entre el bien y el mal, tanto en el sentido espiritual como terrenal. Josué podía expulsar a la gente, pero los descendientes de los Nefilim debían ser eliminados. Por eso, cuando Josué definió la victoria en la conquista, dijo que ya no había anaseos en la tierra. Los únicos que quedaron fueron a las ciudades filisteas. Una de esas ciudades fue Gat, el hogar de Goliat y sus hermanos. Con el tiempo, David completaría la tarea de eliminar a los descendientes de los Nefilim. En última instancia, la conquista se trata de que Dios proteja a sus propios hijos contra una amenaza con poder cósmico, empeñada en impedir que Yahweh restablezca el Edén. El programa original de Dios era que Adán y Eva extendieran el Edén por toda la tierra. Todo el pueblo debía ser el pueblo de Dios. Toda la tierra iba a ser dominio de Dios. Pero eso se arruina y se destruye. Pero Dios nunca se da por vencido en su plan original. Dios llamó al pueblo a sí mismo, la nación de Israel. Yahweh quería una tierra para reiniciar un nuevo Edén. Y los anaseos, descendientes de dioses rivales, no se detendrían ante nada para impedirlo. Las dos primeras rebeliones espirituales produjeron a Satanás, los gigantes y los demonios que surgieron de ellos. Pero había otra rebelión antigua que se avecinaba. Esta produciría otro grupo de malos y cambiaría todo el panorama de la relación de Dios con la humanidad. Pero, en última instancia, se convertirían en el catalizador del plan de redención de Dios. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y Yahweh dijo: Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Por eso, fue llamada Babel. Esta es una historia realmente familiar. Pero menos familiar es cómo se cuenta esta historia en Deuteronomio. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia. Cuando separó los hijos del hombre. Fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. ¿Cuándo se dividió la humanidad en naciones? Eso fue en Babel. Dios concedió las naciones a miembros de su consejo divino. La Biblia dice que esta es la razón por la que las naciones antiguas adoraban a otros dioses. Dios decidió permitir que los miembros de su consejo divino gobernaran a las otras naciones en respuesta a la rebelión de la humanidad en Babel. Pero los dioses de las naciones no gobernaron con justicia. Dios los castiga en el Salmo 82. Dios está en la asamblea divina. Administra juicio en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y mostraréis favoritismo hacia los malvados? Entonces Dios pronuncia un juicio sobre ellos. Yo he dicho, vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, todos vosotros. Sin embargo, moriréis como hombres. Y caeréis como uno de los príncipes. Los dioses serán juzgados, castigados y morirán.
Es sorprendente leer estas cosas. Dios está tan enojado con sus corruptos hijos celestiales que los condena. Algunos pasajes de los profetas sitúan el cumplimiento de este castigo en los últimos tiempos, en el día del Señor. Porque la ira de Jehová es contra todas las naciones, y su ira contra todo su ejército. Todo el ejército del cielo se pudrirá. Todo su ejército se marchitará. En aquel día Jehová castigará al ejército del cielo en el cielo, y a los reyes de la tierra, en la tierra. Esta situación está en el centro de lo que los estudiosos llaman geografía cósmica. Es la idea de que las naciones alrededor de Israel estaban bajo el dominio de otros dioses hostiles. Esas naciones, y sus dioses, rodearon la tierra santa de Israel. La porción de la tierra, de Yahweh. El libro de Daniel retoma esa idea. Revela que seres sobrenaturales gobiernan naciones individuales. En otras palabras, las inteligencias malignas influyen en la geopolítica de esas naciones. Pero el príncipe del reino de Persia estuvo delante de mí durante 21 días, y he aquí, Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarme. Cada una de estas naciones tiene un príncipe sobrenatural, término que significa gobernante. Ahora vuelvo a luchar contra el príncipe de Persia. Y he aquí, vendrá el príncipe de Grecia. Y no hay nadie que contienda conmigo contra estos seres, excepto Miguel, vuestro príncipe. Miguel es el guardián de Israel. El panorama general revela que hay un conflicto espiritual invisible detrás de los imperios de la tierra. Segunda de Reyes 5 ilustra bien la idea de Tierra Santa. En esa historia, Naamán, un comandante militar de Siria, visita Israel en busca del profeta Eliseo. Para su sorpresa y alegría, Eliseo lo cura de la lepra. Pero luego, le hace una petición realmente interesante a Eliseo. Y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra, se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos. Porque tu siervo, ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino a Yahweh. Naamán le pidió a Eliseo tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ahora adoraba a Yahweh. Quería un terreno santo para adorar. La geografía cósmica es algo que vemos mucho en la Biblia. Se trata de Tierra Santa, un lugar para que Yahweh habite con su pueblo, como el Edén. ¿Nos damos cuenta de cuán dramático fue realmente el juicio de Babel? Cuando todo terminó, Dios no tenía relación con la humanidad. Pero Dios todavía quería una familia. Y ya tenía un plan para solucionar ese problema. Comenzó con un hombre llamado Abraham. La Biblia relata muchas historias de Dios hablando desde el cielo. Pero Dios hizo algo más dramático cuando se trataba de Abraham, Isaac y Jacob. Apareció como un hombre. Tanto Génesis como Hechos nos dirán que Dios vino a Abraham en una visión. Las visiones son algo que ves. El Antiguo Testamento a menudo describe a Dios en términos visibles. De pie, sentado, caminando. Las voces invisibles no se sientan y caminan, ¿verdad? Dios aparece como hombre en el Antiguo Testamento. Muy a menudo como el ángel del Señor. Jacob se encontró por primera vez con Yahweh en Betel, un hombre que era más de lo que parecía ser, luchó con él allí. Ese hombre fue descrito por el profeta Oseas como un ángel y un Elohim. Por eso el ángel del Señor pudo decir, yo soy el Dios de Betel. Eso es increíble. Un ángel se refiere a sí mismo como Dios. Pero aún más sorprendente es la cita de Génesis 48 donde Jacob bendice a los hijos de José antes de morir. El Dios ante quien caminaron mis padres Abraham e Isaac. El Dios que me pastoreó toda mi vida hasta el día de hoy. El ángel que me redimió de todo mal. Que bendiga a los muchachos. La oración de Jacob tiene 3 líneas. Que el Dios ante quien caminaron mis padres.
que el Dios que me pastoreó. Y en la tercera línea donde esperamos que mencione a Dios. Nuevamente, intercambia, que el ángel que me redimió del mal. Y luego dice, que bendiga a los niños. No que ellos bendigan a los niños, pero que el ángel los bendiga. Eso es lo que dice el texto hebreo. Jacob identificó al ángel con Dios. Génesis traza intencionalmente un paralelo entre la identidad del ángel del Señor y Yahweh, pero es aún más profundo. Otros dos conceptos están asociados con el ángel. Son la palabra y el nombre. Mira, estoy a punto de enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino para llevarte al lugar que he preparado. No os rebeléis contra él, porque no os perdonará vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Cuando Dios le dice a Moisés que su nombre está en el ángel, le está diciendo a Moisés que él mismo está en el ángel. El ángel posee el poder de perdonar el pecado, algo que solo Dios puede hacer. Cuando Yahweh dice que puso su nombre en el ángel, se refiere a su propia presencia. Suena extraño, pero a veces el nombre, en realidad se describe como una persona. Mirad, el nombre de Yahweh viene de lejos, ardiendo con su ira y con la pesadez de la nube. La Biblia hace eso porque el nombre puede ser una persona. Incluso hoy en día, los judíos practicantes que no quieren pronunciar el nombre de Dios se refieren a Dios mismo como Hashem. Eso en hebreo significa, el nombre. Esto nos recuerda la zarza ardiente donde Dios revela su nombre. Éxodo 3 dice que tanto Dios como el ángel estaban en esa zarza. Y llegó Moisés al monte. Y se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y vio Jehová que se volvía para mirar. Y Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Yahweh revela su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Jesús también reveló el suyo. He revelado tu nombre. Por supuesto que los judíos ya conocían el nombre de Dios, estaba en su Biblia. Jesús estaba diciendo que les había manifestado a Dios. Si lo habían visto a Dios. La aparición de Dios como hombre en el Antiguo Testamento preparó a las personas para recibir a Dios como hombre. En Jesús. En su camino hacia la tierra prometida, Dios le dio a Israel la ley. Pero la obediencia a la ley no fue la forma en que los israelitas obtuvieron la salvación. Así fue como mostraban lealtad a Yahweh. Les ayudaría a vivir en armonía con Dios y entre sí. La salvación en la Biblia es la misma en ambos testamentos. Los israelitas tenían que creer que Dios era el Dios de todos los dioses. Los hizo para que estuvieran con Él como su familia porque los amaba. Necesitaban negarse a adorar a cualquier otro Dios. La salvación hoy y en el Nuevo Testamento plantea la misma exigencia de manera diferente. Debemos creer que el Dios de todos los dioses vino a la tierra como hombre en Jesucristo. Debemos creer que Él nos amó lo suficiente como para morir en la cruz para que podamos estar en la familia de Dios para siempre. Y debemos poner nuestra fe únicamente en Cristo y en ningún otro Dios. La ley enseñó a la gente cómo acercarse a Dios. Dios es santo. Y el espacio que ocupa es sagrado. El espacio sagrado es espacio físico, apartados y dedicados al uso y servicio de Dios. La ley mosaica comprende 613 leyes. Muchas de ellas suenan bastante extrañas. No se podían comer mariscos ni combinar diferentes tipos de materiales en la ropa. Había toda una letanía de animales y comportamientos limpios e impuros. Estas leyes trataban sobre la pureza ritual. Enseñaron a la gente que el espacio ocupado por la presencia de Dios era diferente al espacio de su vida. La geografía cósmica abarca el espacio sagrado. La parte más santa de la tierra era donde estaba la presencia de Dios. Ciertas leyes alertaban a un israelita sobre la idea de que el espacio vital de Yahweh era especial.
Los sacrificios recordaban esto a los israelitas y también purificaban el espacio y los objetos sagrados para que el pueblo de Dios pudiera adorarlo. El espacio sagrado abarca más que la purificación de las cosas físicas. Distingue entre lo que es santo y lo normal. Incluso marcaba el territorio impío fuera de la tierra de Yahweh. En el mundo de Israel, el espacio sagrado les recordaba a los israelitas el Edén. Era el lugar donde Dios vivía y donde deseaba que vivieran los humanos. El diseño del candelero de oro y el lugar santo del tabernáculo eran un recordatorio del árbol de la vida. El salón del trono de Dios, el lugar santísimo, donde el arca de la alianza estaba delimitada por un velo. La tapa del arca funcionaba como un trono para Dios. Esto hace eco de la presencia de Dios en el Edén. Sobre el arca estaban sentados 2 querubines, tal como los querubines custodiaban la entrada al Edén. Exuberantes decoraciones de vegetación, flores, palmeras, leones y granitos de palmeras llenaban el tabernáculo. Recordaban a los israelitas la primera morada de Dios en la tierra. El jardín del Edén. Quizás te preguntes cómo funcionaba la geografía cósmica antes de que Israel entrara en esa tierra. El campamento israelita era tierra santa. Fuera del campamento estaba el dominio de los dioses menores de Babel. Piénsalo, mientras Israel viajaba hacia la tierra prometida, todavía no estaban en la porción de la tierra de Yahweh. Las leyes sobre el espacio sagrado enseñaron a los israelitas que el pueblo de Yahweh era sagrado. Su hogar era sagrado y otras naciones estaban alejadas de Dios. Si el campamento israelita en el desierto fuera considerado santo, fuera del campamento, sería terreno impío. La ceremonia anual del Día de la Expiación ilustraba este punto. En la ceremonia participaban 2 cabras. Se sacrificaba una cabra, pero la otra no. La sacrificada era para el Señor. La que quedaba viva, era para Azazel. Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Yahweh y otra para Azazel. Pero deberá presentar vivo delante de Jehová el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel, para hacer expiación por sí mismo, y enviarlo al desierto a Azazel. La crucifixión de Jesús fue paralela a la ceremonia del Día de la Expiación. Su cruz fue colocada fuera de la ciudad, lejos del área del templo, que era tierra santa. Jesús cargó con los pecados del mundo fuera de la tierra santa. ¿Por qué los poderes de las tinieblas no entendieron lo que sucedería en la cruz? Bueno, Pablo nos da una idea de la forma en que Dios envolvió en misterio su plan de redención. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria, que ninguno de los gobernantes de este siglo entendió. Si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Si las fuerzas de las tinieblas espirituales hubieran entendido que Jesús vendría a dar su vida como sacrificio por el pecado, nunca lo habrían matado. Ni siquiera los discípulos entendieron por qué había venido Jesús. Considera cómo respondieron a Jesús cuando les dijo que iba a Jerusalén para morir. Se sorprendieron, Pedro incluso reprendió a Jesús.
Pero Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, diciendo: no lo permita Dios, esto nunca te sucederá. Pero él se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Jesús no se iba a dejar. Jesús estaba en una misión divina secreta. El Antiguo Testamento deja pistas esparcidas por decenas de lugares sobre el plan de Dios. Pero no lo explica todo en un solo lugar. Dios no quería que los poderes de las tinieblas conocieran el plan. Los inteligentes seres malignos sobrenaturales sabían que el profetizado Hijo de David había llegado. Mateo registra un encuentro. 2 endemoniados que salían de entre los sepulcros le encontraron. Clamaron diciendo: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Reconocieron a Jesús, pero sus palabras nunca indican que entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Las fuerzas de las tinieblas fueron engañadas para que conspiraran para matar a Jesús. Fue una dirección divinamente diseñada. El mal inteligente, Satanás, los demonios, los dioses menores, no lo saben todo. Solo Dios lo sabe todo. Y Él está de nuestro lado. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Dios planearía tal cosa? Para que sus hijos tuvieran vida eterna. Eso es lo que se suponía que era el Edén. La primera rebelión sobrenatural en el Edén trajo la muerte al mundo de Dios. Todos estaban destinados a terminar en el reino de los muertos, donde la serpiente fue arrojada. Había que superar la muerte. Eso significa resurrección, pero no se puede tener una resurrección sin una muerte. Jesús sabía que tenía que hacerse. Se ofreció como voluntario para ese papel. Él moriría en nuestro lugar, resucitaría y vencería la muerte. Dios quiere que creamos en su plan. Él nunca renunció a incluir humanos en su familia. Por eso vino Jesús. No había ningún plan B. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es fácil tener la impresión de que el ministerio de Jesús antes de la cruz fue algo aleatorio, pero hay un subtexto importante en lo que Jesús estaba haciendo. Estaba burlando al maligno. Jesús trazó las líneas de batalla cuando declaró: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será expulsado. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Satanás es el gobernante de este mundo. También es muy inteligente. Satanás sabía que Jesús quería que la mayor cantidad de personas posible fueran parte de la familia y el reino de Dios. Entonces ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. Pero con una condición. El diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo en su gloria. Y él le dijo: te daré todas estas cosas, si te postras y me adoras. No hay un ejemplo más claro de conflicto cósmico. La oferta de Satanás a Jesús fue real. El imaginarse a Jesús, Yahweh encarnado, postrado, adorando a sus pies. Es su sueño. Es el máximo megalómano. Jesús le dijo a Satanás que ni en sueños. Sabía algo que Satanás no sabía, que iba a morir y luego resucitaría para liberar de la muerte a cualquiera que creyera en él. Dios y su Hijo ya tenían un plan para incorporar personas a la familia de Dios, uno que no implica adorar a Satanás. Cuando Jesús tuvo su confrontación con Satanás, no reveló el plan de Dios. Ese plan era recuperar las naciones del mundo asignadas a dioses menores en Babel. Jesús ni siquiera se lo dijo a sus discípulos hasta un incidente muy específico. ¿Recuerdas esa enorme roca que vimos antes? Es hora de hablar de lo que pasó allí. Jesús llevó a sus discípulos a un lugar llamado Cesarea de Filipo, que lleva el nombre de César y Herodes Felipe. Ese era el nombre romano. Estaba en una zona conocida en el Antiguo Testamento como Besán. Los cananeos creían que Besán contenía puertas al inframundo, las puertas del infierno.
Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, había sido la ciudad de Pan, Paneas, una de las ciudades de Decápolis. Y la cueva de Pan también era conocida como la puerta de entrada al inframundo. Pero ¿por qué Jesús los trajo allí? Porque el mensaje implícito, cuando Pedro confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, era que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Y estas estatuas y ese emperador, para nada son hijos de Dios. Cesarea de Filipo también estaba ubicada al pie del monte Hermón. En algunos de los rollos del Mar Muerto de la época de Jesús, el monte Hermón era el lugar donde los hijos caídos de Dios descendieron a la tierra antes del diluvio. Besán y Hermón fueron la zona cero de los poderes malignos cósmicos. Jesús estaba parado en la puerta principal de Satanás cuando anunció que las puertas del infierno no resistirían a la iglesia. En este lugar Jesús preguntó a Pedro, ¿quién dicen que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús elogió a Pedro y declaró, yo también te digo, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La identificación de esta roca ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. La geografía del área es la clave para entender este pasaje. Con el tiempo, este lugar pasó a ser conocido como la Gruta de Pan. El dios Pan fue representado con cuernos, barba de cabra, nariz torcida, orejas puntiagudas, cola y patas de cabra. Por eso la iglesia primitiva describió al diablo de esa manera. En unos pocos días, Jesús llevaría consigo a 3 discípulos al monte Hermón y avisar a todo el mundo espiritual. Con la transfiguración, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y vino una nube que los cubrió, y de la nube salió una voz. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo a él. Inmediatamente después de que Jesús hizo estas cosas a las puertas del infierno en el monte Hermón, comenzó a enseñar a sus discípulos que necesitaba ir a Jerusalén, a morir. La idea les asustó, no lo entendieron. Pero Jesús sabía que era hora de cumplir el plan de Dios. Una semana después, Jesús llegó a Jerusalén para su entrada triunfal. Las provocaciones de Jesús a los poderes sobrenaturales llevaron a que el diablo contraatacara. Satanás entró en Judas, cuya traición en el huerto llevó al juicio de Jesús. Fue acusado ante el sumo sacerdote Caifás, quien le exigió que se defendiera. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús nos parece evasiva, incluso críptica. Respondió, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder, y viniendo sobre las nubes del cielo. Caifás estalló en ira. Rasgó su manto, diciendo, ha blasfemado. ¿Por qué Caifás pensó que la respuesta era una blasfemia? Jesús había citado un pasaje del Antiguo Testamento que Caifás conocía muy bien. Se sentó el anciano de los días. Su ropa era como la nieve blanca, y el cabello de su cabeza como lana pura. Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y vino al anciano de días, y fue presentado delante de él. Y le fue dado dominio con gloria, y realeza. ¿Por qué fue tan impactante escuchar a Jesús afirmar que Él era el que venía en las nubes?
porque en todas partes del Antiguo Testamento, esta expresión se usó solo para referirse a Dios mismo. Por ejemplo, en el Salmo 104, Yahweh, el Dios de Israel, hace de las nubes su carroza. Pero Daniel 7 es una excepción. Dios ya estaba en escena. Él es el anciano de los días sentado en su trono. Eso significa que el que venía en las nubes era una persona diferente. La escena tiene a Dios en forma humana, 2 veces. Él es el anciano sentado de los días. Y también se esperaría que Dios fuera el que viniera en las nubes, porque ese es un título para él. Debido a esta escena, la antigua teología judía tenía una doctrina llamada los 2 poderes en el cielo. De hecho, identificaron 2 figuras de Yahweh en esta escena. Jesús afirmó ser uno de ellos, el Hijo del Hombre, cabalgando sobre las nubes. El que Jesús afirmara ser Dios fue suficiente para que el sacerdote declarara que debía morir. Y murió. El Salmo 22 nos da una idea del Mesías sufriente en la cruz. Todos los que me ven se burlan de mí. Abren mucho los labios. Menean la cabeza diciendo, él confía en Yahweh. Que lo rescate. Muchos toros me han cercado. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Abren contra mí su boca, como un león, desgarrando y rugiendo. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera. Está derretido dentro de mí. La parte espeluznante es la descripción de los poderosos toros de Basán. Recuerda que Bashan era conocido como la zona cero de los dioses demoníacos y el reino de los muertos. La zona era un importante centro de adoración a Baal, simbolizado por toros y vacas. Los toros poderosos de Basán se refieren a los demonios y los poderes de las tinieblas. C.S. Lewis capturó la fuerza del salmo en el león, la bruja y el ropero. Nadie podrá olvidar cuando Aslan entrega su vida a las hordas de la bruja blanca y muere sobre la mesa de piedra. Pero así como Aslan superó a la bruja blanca, Jesús también convirtió esta aparente derrota en el mayor triunfo de todos los tiempos. Jesús triunfó sobre la muerte. Se le concedió autoridad sobre todas las cosas. Satanás no tiene ningún derecho sobre el pueblo de Dios. Jesús venció la muerte mediante su resurrección. En el libro de Hechos, el Espíritu Santo irrumpe en escena con su llegada en Pentecostés. Es una historia familiar para los cristianos. Hay más allí de lo que te das cuenta a primera vista. De repente, un ruido como el de un viento recio que soplaba vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, que se posaron sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Antiguo Testamento asocia la llegada de Dios con el fuego y un viento violento. Ezequiel 1 es un buen ejemplo. Los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Del norte soplaba un viento tormentoso, una gran nube. Y fuego destellando de un lado a otro. El Espíritu de Dios permitió a los seguidores judíos de Jesús hablar en los idiomas de las naciones vecinas esclavizadas por dioses enemigos. Dios estaba revocando el juicio en Babel. Parte de ese juicio había sido la confusión de idiomas para dividir a las naciones. El Espíritu estaba superando sobrenaturalmente ese obstáculo. Pero hay más cosas que hacer. Pentecostés fue una bofetada a los dioses de las naciones. Su autoridad había sido anulada. Dios iba a recuperar a las naciones.
Dios le dio a Jesús resucitado toda la autoridad que una vez les había dado. Por eso, la Gran Comisión comienza de esta manera. A mí me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Las naciones enumeradas en Hechos 2 cubren toda la geografía asociada con las naciones desheredadas de Babel. Pentecostés envió el mensaje de que Dios estaba reclamando esas naciones. Una vez más podrían ser incluidos en su familia. El apóstol Pablo hablaba a menudo de las entidades malignas cuyos dominios violó después de Pentecostés. Él entendía la geografía cósmica del Antiguo Testamento. Pablo enumera gobernantes y principados, autoridades, potestades, dominios, señores y tronos. Todos estos términos indican gobierno geográfico. Reflejan cómo el Antiguo Testamento describe la relación entre los mundos invisible y visible. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Sabía que se enfrentaba a los antiguos dioses de las naciones, asignados a los pueblos, excluidos de la familia de Dios allá en Babel. Pablo dice algo en el libro de Romanos que nos ayuda a ver que lo que sucedió en Babel influyó en la forma en que pensaba acerca de su misión. Por tanto, después que haya hecho esto, y sellado este fruto para entregárselo, partiré, por vosotros a España. ¿Por qué le importaba a Pablo llegar a España? Por un lado, algunos piensan que es la única nación desheredada que no se menciona en el libro de los Hechos, la tierra de Tarsis. Clemente, el padre de la iglesia primitiva de finales del primer siglo después de Cristo, dice que Pablo fue a los límites de Occidente para abarcar todo el alcance de los gentiles en el Imperio Romano. Habiendo enseñado justicia al mundo entero, y habiendo llegado a los límites de Occidente. En otras palabras, Jonás fue a Tarsis para alejarse de proclamar a los gentiles en Nínive. Pablo fue a España para llegar a los gentiles. En el fin de la tierra, llamado Imperio Romano. Dios sabía que la Gran Comisión era más grande de lo que Pablo podía imaginar. Nos corresponde a nosotros llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Pablo tenía una visión sobrenatural de su propia vida. Se veía a sí mismo apartado como un instrumento para el uso de Dios. Tenemos la misma tarea de invadir las fortalezas demoníacas de este mundo, con el mensaje del amor de Jesucristo. Recuerda nuestra discusión sobre terreno santo e impío. Quizás te preguntes dónde está la presencia de Dios hoy. Y claro, la Biblia nos enseña que Dios está en todas partes, pero en realidad marca su presencia de manera más específica. Pablo escribe que Dios está específicamente presente dentro de cada creyente. En otras palabras, cada creyente es un espacio sagrado. Dios estaba presente en el templo. Lo mismo ocurre hoy donde quiera que los creyentes se reúnan como grupo. La Biblia dice que el pueblo de Dios es colectivamente el templo de Dios. Sois conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juntos, somos el templo de Dios. El lugar especial donde reside el Espíritu de Dios. Donde quiera que nos reunamos los creyentes, el terreno espiritual que ocupamos es santificado en medio de los poderes de las tinieblas. Lo creas o no, el bautismo es una declaración de guerra espiritual. Pedro explica esa idea en un pasaje desconcertante. Es extraño para nosotros, pero la gente en la época de Pedro habría sabido exactamente qué hacer con él. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue, y proclamó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En correspondencia con esto, el bautismo ahora os salva.
y apela a Dios para una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, que estaba a la diestra de Dios, con ángeles, autoridades y poderes que le han sido sometidos. A primera vista, Noé, la buena conciencia, los espíritus encarcelados, el bautismo, los ángeles, las autoridades y los poderes, parecen tener poco que ver entre sí. Y el bautismo no puede salvarnos. Creer en Jesús nos salva. ¿Qué está pasando aquí? Para entender lo que Pedro quiere decir aquí, tenemos que entender que así como Pablo usó a Adán como analogía de Jesús en algunas de sus enseñanzas, Pedro usa a Enoc. Y Enoc caminó con Dios. Y desapareció, porque Dios se lo llevó. No aprendemos mucho sobre Enoc en el Antiguo Testamento. Caminó con Dios después de vivir 365 años y Dios se lo llevó. Eso hace que sea difícil ver una analogía, pero debemos recordar que los escritores del Nuevo Testamento leen otros libros, y uno de esos es Primera de Enoc. Primera de Enoc no está inspirado, pero los escritores citan algunos libros no inspirados que sabían que sus lectores conocían. Esos libros les ayudaron a exponer sus puntos. Eso es lo que Pedro hace en Primera de Pedro 3. El libro de Primera de Enoc dice que los hijos caídos de Dios fueron encarcelados después de que se rebelaron. La segunda epístola de Pedro menciona a esos rebeldes retenidos en cadenas de oscuridad. En Primera de Enoc, los hijos caídos de Dios le piden a Enoc ver si Dios los perdonaría. Como Enoc tenía el favor de Dios, pensaron que valía la pena intentarlo. En Primera de Enoc, Dios rechaza la súplica de los ángeles caídos después de que Enoc le informa. Envía a Enoc al abismo, desciende hacia los espíritus encarcelados para anunciar su destino. Ese es el punto de la analogía para Pedro. Así como Enoc descendió a los espíritus caídos, Jesús descendió al mismo reino para proclamarles algo. ¿Qué proclamó? Pensaron que como Jesús estaba en el reino de los muertos, habían ganado. Jesús les dijo que estaban equivocados y resucitó al tercer día para demostrarlo. Todavía estaban condenados. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el bautismo y la buena conciencia? Un llamado a Dios por una buena conciencia en Primera de Pedro 3 significa una promesa sincera. En esencia, el bautismo era un juramento de lealtad y repetía el mensaje que Enoc, y luego Jesús, les dio a los poderes demoníacos y a cualquier persona presente de qué lado de la guerra espiritual estaban. Por eso el bautismo es un instrumento de guerra espiritual. Nos demos cuenta o no, estamos siendo vigilados por ambos lados de esta guerra sobrenatural. Que a través de ellos, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, después de escapar de la corrupción del mundo. Ser participantes de la naturaleza divina significa que seremos como Dios. Tendremos un cuerpo como el que tuvo Jesús después de la resurrección. Tendremos vida eterna, y con los miembros leales del ejército celestial. Estaremos en la familia de Dios, y lo adoraremos para siempre. Dios logrará unir a su familia divina y humana por la eternidad. Pero la parte más sorprendente de ser parte de la familia de Dios, es como Jesús, el unigénito Hijo de Dios, nos ve. Cuando Jesús se hizo hombre, fue hecho por un corto tiempo un poco menor que los ángeles. Escucha al escritor de Hebreos. Pero ahora, todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas a Él. Pero vemos a Jesús, por un corto tiempo hecho menor que los ángeles, para que, apartado de Dios, gustara la muerte por todos. Debido a que Dios se hizo hombre en Jesús, sus seguidores mortales llegarán a ser como Él, y miembros de la familia de Dios. Nosotros, somos hermanos de Jesús, y fruto de su ministerio. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea, cantaré alabanzas a ti. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado.
Es sorprendente que Jesús no se avergüence de llamar a simples mortales sus hermanos y hermanas. De hecho, en presencia del consejo divino, Él se deleita en presentarnos a Dios. Y nosotros a Dios. Considera la razón que da Pablo para nuestra glorificación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. La exaltación de Jesús es el motivo de nuestra glorificación. Es el primogénito, o la cabeza, el que recibe la herencia entre muchos hermanos. Juan expresa esto de manera aún más sucinta. Seremos como Él. Ese es nuestro futuro. Pero ¿qué pasa ahora? A veces, cuando escuchamos que seremos como Jesús, lo procesamos solo en términos de ser menos malos. Pero nuestro destino eterno no depende del mérito. Eso convierte la gracia en deuda. Eso es mala teología. La Biblia enseña que la salvación no es por obras, sino por gracia. Dios nos ama. Y Él quiere darnos la vida eterna, si tan solo creemos en ella. Hasta ese día, Dios quiere que contemos la historia épica de su guerra contra la rebelión sobrenatural. Para ayudarlo a liberar a aquellos que aún están cautivos por los poderes invisibles de las tinieblas. Es bastante obvio que hoy no vivimos en el Edén, el mundo está lleno de oscuridad. Pero el mal sobrenatural no tiene ningún derecho sobre nosotros. Jesús está gobernando a la diestra de Dios. Somos espacio sagrado, ya que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero esperamos el regreso del Señor para transformar la tierra. Como les gusta decir a los teólogos, el reino ya está aquí. Pero no todavía. La paradoja del ya, pero aún no, es una idea bíblica importante. Del lado de ya de las cosas, Dios nos da una nueva identidad como sus hijos. Pertenecemos a Él como Él pretendía. También nos da una misión. Estamos aquí para hacer crecer la familia de Dios. La parte de aún no de nuestra misión es lo que a menudo pasamos por alto. La Biblia dice que algún día reemplazaremos a los hijos rebeldes de Dios en su consejo divino. Considera lo que dice Pablo. ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? El libro de Apocalipsis promete a los creyentes un futuro en el que gobernaremos con Cristo sobre las naciones. Retened lo que tenéis hasta que yo venga. Y al que venciere, y guarde mis obras hasta el fin, le daré potestad sobre las naciones. Y le daré la estrella de la mañana. Piénsalo. A los creyentes se les concederá autoridad sobre las naciones. ¿Quién gobierna las naciones ahora? Los hijos caídos de Dios. Vamos a reemplazarlos y gobernar con nuestro Padre en un mundo nuevo. ¿Pero qué hacemos con el regalo de la estrella de la mañana? En el mundo antiguo, las estrellas estaban asociadas con seres divinos. La estrella de la mañana es un símbolo del reinado del Mesías. Jesús es la estrella de la mañana. Ese es un título para el Mesías gobernante. Yo, Jesús, soy la raíz y la descendencia de David. La brillante estrella de la mañana. Increíblemente, compartimos la estrella de la mañana. Compartimos el gobierno del Mesías en la nueva tierra. En otra parte del libro de Apocalipsis, Jesús comparte su trono con nosotros. He aquí, estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ciertamente entraré en él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Como también yo vencí, y me senté con mi Padre, en su trono. Dios y el hombre se reunirán en comunión. El dominio del mundo volverá a su propio soberano. El cielo volverá a la tierra. Edén será restaurado.
Dios nos creó para estar en su familia y disfrutar de su mundo con Él. A pesar de toda la oscuridad del mundo, todavía podemos. Solo necesitamos volvernos a Él y creer en su plan.